Se os saluda y se os da la bienvenida a un nuevo vídeo sin gracia de este canal Sin Gracia, en el que voy a volver a la temática histórica. ¿Por qué? Sencillo, porque me mola mucho la historia y además ahora parezco inteligente porque voy con las gafas. ¿Por qué voy con las gafas? Porque el episodio, el episodio, acabo de decir una barbaridad, del ser vivo del que os voy a hablar en este vídeo, pues bueno, me gusta mucho hablar de este ser que no es más que un caballo. Fijaros, sé que tuve un par de vídeos hablando de Incitatus, que era el caballo favorito de Calígula, tan favorito que, bueno, pues le nombró cónsul. Sí, hay que estar un poco mal de la cabeza porque yo, no sé, si yo fuese emperador, pues que hago, pongo en la mesa de los cónsules al caballo y el caballo, pues sí, como mucho relincha o le pega una coza a uno, ¿no? Pero por lo demás no creo yo que pueda afirmar nada el pobre animal, ni tomar decisiones para lo que es el territorio. Pero bueno, como no quiero fallar en la información, tengo por si acaso enfrente de mí el ordenador, por si tengo que corregir algo de lo que yo os cuente, o por si tengo que puntualizar en algo y no quiero equivocarme. ¿Por qué? Porque la historia es importante. ¿Por qué es importante? Pues os lo explico muy sencillo. Consumir cultura, consumir historia, te hace hacerte preguntas, te hace pensar, y entonces pues, es justo lo contrario que consumir reggaetón. Es decir, consumir historia te aporta, porque hace que tu cerebro piense. Entonces, si consumes reggaetón, si consumes porno, si consumes el fútbol de hoy día, en el sentido de que todo el mundo es como el fútbol, es como la política, de que todos forofos, yo soy del PSOE, yo soy de Vox, yo soy del PP, pues yo soy del Madrid, del Barça, y todo el que sea contrario a mí es enemigo y cosas de esas, pues lo que os digo, tipo de fútbol de hoy, el reggaetón, el porno, pues no te hacen que tu cerebro piense mucho, al contrario, te hacen que seas o más agresivo o que no valores a las mujeres, o en fin, o simplemente te desentrena para pensar. Pues por eso la historia es importante, por eso la cultura es importante, por eso hacer el amor y no la guerra es importante. Bien, os voy a hablar, os he dicho, de un caballo, en este caso de Bucéfalo. Bucéfalo era el caballo de Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey de Macedonia, hijo de Filipo II, que anda que llamarse Filipo tiene cojones también, aunque bueno, a día de hoy es nombre italiano. Y bueno, pues el reino de Macedonia pues pertenecía a Grecia, a la antigua Grecia, donde pues bueno, pues la gente era, a ver cómo explicarlo, pues la gente era muy abierta en algunos sentidos, en otros no, porque durante mucho tiempo la mujer solo fue considerada para reproducir, y digamos que las verdaderas relaciones heterosexuales las tenían con prostitutas. El resto del tiempo pues hacían el trenecito entre Fermín y Paco, pero pues el nombre griego sería Ferminoc y Pacoc, pues alguna cosa así. Sí que, y aparte por ley, si un hombre iba con su hijo y a su hijo le metían mano, pues tenía que dejarse. Sí, era así la antigua Grecia, era una cosa especial. Por eso digo, las primeras relaciones heterosexuales de verdad, pues aparte de casarse para reproducir, que la mujer solo salía de la casa una vez al año, fijaros cómo estaban los tiempos aquellos, las prostitutas eran las que estaban en la calle y eran bastante más libres. Sí que es verdad que se tenían que zumbar a todo quisqui por dinero, pero por lo menos estaban moviéndose libremente, y de hecho, si no me falla el sesapí, la primera
escultura de una diosa griega se hizo con una modelo prostituta, creo que de Afrodita, pero bueno, esto estoy ahora mismo en una laguna, no me acuerdo bien, eso lo vi en un documental. Pues volviendo al caballo de Alejandro Magno, que he hecho aquí un paréntesis, no sé por qué. Eh, Este caballo, pues, se supone que lo compró Filipo II por 13 talentos. Aún te salió de Tesalia, pues igual que si eres finlandés de Finlandia, islandés de Islandia, pues te salió de Tesalia. Bien, este Tesalio se llamaba Filonico. Filonico, hay que echarle huevos al nombre. Y pues bueno, pues se cuenta que el animal, pues este caballo, no era muy dócil y Alejandro, un joven Alejandro de 15 años, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Alejandro de su prima y de su madre y de su padre, pues descubrió que el animal tenía miedo de su sombra y consiguió ponerle la cabeza al sol, por lo visto, ¿no? Entonces, cuando se iluminó y vio que no estaba su sombra, dejó de tener miedo, él le montó y pues el padre le dijo a su hijo que Macedonia le quedaba pequeña, que tenía que ampliar su reino, ¿no? Que un reino que sea igual que su grandeza. Bien. Luego hay otra versión, que eso es una leyenda total, porque, en fin, yo os la explicaré brevemente. A ver, había una leyenda que decía que, bueno, que Bucéfalo era un hijo de una de las yeguas de Diomedes, que esas se alimentaban de carne humana. Y entonces, claro, pues en su caballeriza, pues Filipo echaba ahí a la gente que tenía que echar para que el caballo pues se los fuese comiendo, se alimentase de ellos, con lo cual sabemos que esto, salvo que seas un conspiranoico, de lo cual os recomiendo la canción Conspiranoid del Reno de Renardo para que os riáis y os divirtáis, pues salvo que seas un conspiranoico, pues no te crees que el caballo se comiera a señores. Pero bueno, la cuestión es que fuese de una manera o de otra, ese caballo pues llegó a manos de Alejandro y además la historia nos dice que lo quiso de verdad. Es decir, lo que hoy entendemos por querer a los animales, querer a nuestra mascota, eso le pasó a Alejandro. ¿Por qué? Porque en su momento fundó Alejandría Bucéfalo, en el territorio donde se supone que murió el animal después de una batalla que fue contra el ejército del rey indio Poros en el 326 a.C., que es la batalla de Hidaspes. Bueno, fue. Entonces, posteriormente, con 30 años, ese animal murió. ¿Y dónde murió? En una ciudad al noroeste de Pakistán, pues fundó la ciudad en su honor. Aquí tenemos pues un ejemplo de amor por los animales en la antigua Grecia. Si os ha gustado el vídeo, le pulsáis el me gusta, lo compartís con alguien a quien le guste la historia, le guste que le den por culo como en la antigua Grecia, o que le gusten los caballos. Y a ser posible, pues nada, si os molan los productos del canal, tenéis los enlaces. Y si nos molan, pues muchas gracias por seguir apoyando y compartiendo. Un besazo muy grande.